Mismo está circunscrito al mensaje del presidente de la República del 6 de agosto pasado. Como todos ustedes saben, ese día el presidente de la República hizo una serie de anuncios por demás importantes en materia del manejo o tratamiento de la deuda pública externa. Y en el mismo, el presidente mencionó dos puntos, a mi modo de ver, básicos, que son, en primer término, que Venezuela desea continuar honrando sus compromisos financieros internacionales, pero que exige simultáneamente el que se generen flujos financieros hacia el país. Y en segundo término, que es insensato seguir el mismo tratamiento de la deuda pública que hasta el momento se ha realizado, se ha hecho. Estos dos aspectos vamos a analizarlos muy brevemente. El primero de ellos no significa otra cosa sino la ratificación de lo que es el negocio financiero mismo, la relación que existe entre un deudor y un acreedor. En un programa anterior donde analizábamos la problemática de la deuda externa venezolana, decíamos que cualquier empresa o cualquier deudor en la relación que tiene con sus acreedores, simplemente lo que se establece es un flujo permanente entre ambas partes. Por una parte, el banco presta permanentemente a la empresa o a su deudor y este deudor a su vez paga deuda anteriormente contraída con ese banco. Cuando ese deudor está pasando por una situación difícil, momentánea, porque han bajado sus ventas, porque sus ingresos o su capacidad financiera ha sufrido temporalmente una circunstancia adversa, pues él mismo se aproxima a su banco y le solicita que le mantenga el flujo de créditos que éste le presta en forma permanente, pero que le permita reducir los pagos que le está realizando sobre deuda previamente contraída para así nuevamente consolidar su posición financiera y así se pueda nuevamente reiniciar pues la normalización del flujo en ambos sentidos. Y esto es lo que es la normativa básica de cómo se interrelacionan un deudor con su acreedor. Sin embargo, los países deudores de la América Latina en 1982 vieron abruptamente cortado el flujo de créditos que provenía de los bancos acreedores hacia acá, y lo que se le impuso prácticamente a estos países fue que los pagos por concepto de los compromisos que previamente habían contraído con la banca acreedora internacional comenzaran a ser realizados, y en el mejor de los casos lo único que se logró fue reestructurar los mismos, alargar los plazos para la realización de esos pagos para hacerlo llevadero para estos países. Ante esta situación, obviamente, ante este rompimiento de lo que es el flujo natural entre deudores y acreedores, los países deudores de la América Latina le transmitieron un mensaje clarísimo a los bancos. Si usted quiere que nosotros continuemos activos en el mercado financiero, es absolutamente necesario que usted continúe prestándonos, aunque sean cantidades menores, pero que continúe el flujo de préstamos de los bancos a los países acreedores, porque de otra forma simplemente harán absolutamente imposible para nosotros las posibilidades, o simplemente pues eliminarán toda posibilidad de que nosotros continuemos pagándole los créditos previamente contraídos. Y esa ha sido la circunstancia que se ha vivido desde 1982 a esta parte. Ahora bien, ¿cuál ha sido el tratamiento que le ha dado Venezuela, o básicamente el gobierno venezolano, a la deuda que él mismo tiene contraída con la banca acreedora internacional? Bueno, Venezuela sigue una línea completamente distinta, y es por eso que el presidente habla de que es insensato pensar que esa línea de acción que se ha seguido desde 1984 hasta esta parte pueda continuar. ¿En qué consistió esa línea de acción? Esa línea de acción, a diferencia de la de los otros países de la América Latina, consistió en decir: yo voy a realizar importantes pagos de amortización, yo voy a reducir en una forma sustancial el monto de mi deuda para con la banca acreedora, sin que yo me preocupe porque exista ese flujo de nuevos préstamos natural, normal y racional en cualquier relación entre deudor y acreedor, de los bancos hacia nosotros. De hecho, Venezuela, entre el periodo de 1984 y 1987, y en concordancia pues, o de acuerdo con cifras recientemente dadas por el Ministerio de Hacienda, pagó a los bancos por concepto de amortización solamente, por pago de deuda, sin contar los pagos de intereses, 4.606,9 millones de dólares en ese lapso de 1984 a 1987, y solamente recibió el sector público préstamos de esos bancos comerciales por un monto de 309,2 millones de dólares. Eso significa que en neto el gobierno venezolano, el sector público venezolano, redujo su deuda en 4.216,7 millones de dólares
en ese lapso de 4 años. Esto es una circunstancia realmente única, totalmente inusual en el tratamiento o la relación de deuda de los países latinoamericanos con sus bancos acreedores, simplemente porque Venezuela ha sido el único país que a través de pagos directos con sus acreedores, del pago del 100% del valor de la deuda, ha reducido en ese monto su deuda externa. El otro país que ha reducido también su deuda externa, Chile, lo ha hecho a través de esquemas de conversión de deuda, mejor dicho, de lo que llaman conversión de deuda por inversión, en los cuales se exige un sacrificio por parte del banco acreedor, ya que este tiene que vender esa deuda a un descuento. Por lo tanto, podemos decir a ciencia cierta que Venezuela ha sido el mejor cliente que los bancos han tenido en la América Latina durante estos últimos años. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales y al regreso vamos a ver por qué Venezuela siguió este comportamiento tan distinto al de los otros países de la América Latina, cuáles han sido los resultados de ese comportamiento y qué implicaciones podría tener cambiar esa línea de acción de acuerdo a los anuncios hechos por el presidente de la República. Ya volvemos. Decíamos que el sector público venezolano en el lapso comprendido entre 1984 y 1987 había reducido su nivel de deuda con la banca acreedora internacional en más de 4.200 millones de dólares. ¿Por qué se siguió esta línea de acción tan distinta a la de los otros países latinoamericanos? Yo siempre he catalogado esta filosofía, esta línea de acción que se siguió como bastante ingenua, porque lo que se buscaba con ese comportamiento por demás ejemplar y favorable para la banca acreedora era el que Venezuela o a Venezuela se le diera acceso nuevamente al mercado voluntario de crédito, es decir, que Venezuela pudiera pedir la cantidad de dinero que deseara en los años subsiguientes. Esto digo que era una ingenuidad y fue de hecho una ingenuidad imperdonable que durara por tan largo tiempo, porque era obvio, y esto era una cuestión que todo el mundo la sabía y se sabía a ciencia cierta, que los bancos no estaban dispuestos a reabrirle el crédito voluntario a ningún país en América Latina, por una serie de razones. En primer término, porque los propietarios de esos bancos, particularmente los propietarios de los bancos en los Estados Unidos, los accionistas propietarios de esos bancos, consideraban a toda el área o consideran a toda la región latinoamericana como un área de alto riesgo, independientemente de si un país se ha comportado mejor que otro. Y en segundo término, porque esa situación de alto riesgo que se percibe en los países acreedores se ha reflejado negativamente en el precio de las acciones a que se transan, digamos, el precio que tienen estas acciones en los mercados de valores. De hecho, el precio de las acciones de muchos de estos bancos acreedores que están altamente expuestos o que son los principales acreedores de estos países, se han visto reducidas en una forma sustancial, implicando esto obviamente una pérdida en el patrimonio de los propietarios de estos bancos. Estos propietarios ven, por lo tanto, la presencia de estos bancos en esta región como altamente riesgosa y negativa, conflictiva, y por lo tanto han dado el comando a sus gerentes de que no desean que los bancos continúen realizando préstamos y mucho menos préstamos voluntarios a estas naciones. Y en segundo término, porque las regulaciones a que están sometidas estas instituciones financieras, particularmente también en los Estados Unidos, les exigen, y no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y Japón, les exigen que por cada nuevo crédito que estas instituciones otorguen a estos países de América Latina, ellos tengan que crear unas reservas de contingencia, digámoslo así, bastante grandes, que significan, por lo tanto, un alto costo para estas instituciones y que, por lo tanto, las mismas no se sientan inclinadas a otorgarle préstamos a países considerados por los reguladores, digamos, de estas naciones como altamente riesgosas, que van a implicar para ellos un costo muy alto al tener que realizar unas reservas de contingencia contra pérdida por estos nuevos créditos. Esto entonces es lo que lleva a pensar que fue totalmente ingenua la posición del gobierno venezolano de pretender que porque iba a tener un gobierno, mejor dicho, un comportamiento ejemplar para con los bancos, estos nos iban a nosotros a dar un tratamiento preferencial. Los bancos, sin embargo, hicieron promesas verbales de que ayudarían a Venezuela a reacceder, pues, o acceder a los mercados voluntarios de crédito,
cosa que no quedó más que en eso, simples promesas. Pues bien, ante esta situación, inclusive cabe hasta preguntarse cómo es posible que Venezuela no se dio cuenta de precedentes históricos que han indicado que estas cosas funcionan así. En la crisis de la deuda inmediatamente anterior a la que actualmente vivimos, la crisis de los años 30, sucedió algo similar. Muchos países, particularmente los países deudores de la América Latina, suspendieron todo tipo de pago por las deudas que ellos tenían contraídas, básicamente en forma de bonos. En los países industrializados, unos suspendieron totalmente los pagos, otros los suspendieron parcialmente, pero hubo muy pocos países, entre ellos Argentina, que continuó honrando religiosamente la totalidad de sus acreencias, con la esperanza de que a Argentina no se le cerraran las puertas del mercado financiero internacional y pudieran ellos continuar colocando los bonos que emitía el gobierno argentino en los mercados norteamericanos y europeos. Sin embargo, la realidad fue otra. La realidad fue que a todos los países de la América Latina, aquellos que se habían comportado bien y los que se habían comportado mal, se les cerró la puerta de estos mercados financieros de bonos, inclusive por más de 30 años, y no fue sino hasta mediados de los años 60, cuando México, Argentina y otros países lograron nuevamente tener acceso a estos mercados. Ahora bien, ¿cuál ha sido, en cierto modo, pues, el resultado de este comportamiento tan dispar entre los principales países deudores de la América Latina y Venezuela? Bueno, desde la segunda mitad de 1986 a esta parte, los 4 países más importantes deudores de la banca acreedora han llegado a acuerdos con esta comunidad acreedora. Tanto México como Argentina, Brasil y Venezuela han llegado a acuerdos. Entre 1986, entre septiembre de 1986, que fue cuando México llegó al acuerdo, y abril de 1987, 3 de estos países, México, Argentina y Venezuela, llegaron a acuerdos con la banca. ¿Cuáles fueron los resultados de esos acuerdos? Bueno, se les dio un periodo de pago, es decir, se les extendió el periodo de pago a estos países, 19 años para Argentina, 20 años para México, 14 años para Venezuela. En materia de años de gracia, es decir, en periodos donde solamente ellos pagan intereses y no tienen que pagar un centavo de amortización, a la Argentina se les dio 7 años, a México se les dio 7 años de gracia, a Venezuela no se le dio ningún año de gracia. En cuanto a los nuevos créditos otorgados a estos países, a la Argentina se le dieron 6.000 millones de dólares, a México se le dieron 12.500 millones de dólares, a Venezuela no se le dio ningún nuevo compromiso de ningún nuevo préstamo. E incluso el margen que por encima de la tasa interbancaria de Londres, de la tasa LIBOR, para el cálculo de intereses, a la Argentina y a México se le redujo ese margen al mínimo nivel hasta el momento otorgado a país alguno, mientras que Venezuela ni siquiera logró ese margen. Estas diferencias, digamos, tan notorias, inclusive se ratificaron nuevamente en el acuerdo a que acaba de llegar Brasil con la banca acreedora internacional, donde se le dio a Brasil 20 años para pagar, 8 años de gracia e incluso se le dieron préstamos por una cantidad próxima a los 6.000 millones de dólares, gran parte de los cuales para pagar los intereses atrasados que no habían pagado durante el periodo en que estuvieron en moratoria, es decir, el periodo comprendido entre el 20 de febrero de 1987 y fines de ese año. Fíjense pues ustedes cómo a Venezuela se le ha dado un tratamiento radicalmente menos favorable que a los otros países de la América Latina, a pesar de haber sido Venezuela el mejor cliente que con mucho han tenido los bancos en la comunidad financiera internacional. Este es el tratamiento que incuestionablemente dice el presidente que sería insensato continuarlo porque simplemente Venezuela no ha obtenido ningún beneficio. Sin embargo, ¿cuáles han sido los resultados o los costos que esto ha implicado para Venezuela? Bueno, antes de hablar de los costos, una de las cosas que se dice es que como producto de este buen comportamiento, Venezuela sí ha logrado cuestiones favorables, porque si bien al sector público solamente se le han dado 390 millones, 400 millones de nuevos créditos, se ha manifestado la voluntad de los bancos acreedores por otorgarle financiamiento a algunos proyectos de inversión del sector público, básicamente los proyectos de inversión en Guayana, lo cual todavía no se ha materializado, pero hay pues la promesa formal y ya están firmados esos créditos. Y en segundo término, de que se le ha dado básicamente al sector privado líneas de crédito por 3.200 millones de dólares. Es decir, que cuando en 1984 todas las importaciones tenían que ser hechas de contado porque no habían líneas de crédito, no se podía abrir una carta de crédito para importaciones, ahora resulta que sí hay 3.200 millones de dólares
de líneas de crédito y que este ha sido, digamos, esto solamente se ha logrado o esto ha sido el producto del buen comportamiento que ha tenido Venezuela con los bancos. Sin embargo, eso es de mucho dudar en cuanto a lo de las líneas de crédito porque todos los demás países de la América Latina tienen líneas de crédito abiertas, inclusive han disfrutado de líneas de crédito mucho antes de lo que había disfrutado Venezuela, a pesar de que el comportamiento que han tenido estos países para con el resto, para con la comunidad acreedora internacional, están muy distantes de ser tan favorables como el comportamiento que ha tenido Venezuela para con ellos. Por lo tanto, el balance positivo de esta línea de acción ha sido definitivamente desfavorable para nuestro país. Sin embargo, ella sí ha tenido un costo trascendental y fundamental que muy probablemente se refleje negativamente sobre nuestra economía en un futuro. Ustedes recuerdan que en 1986 se derrumbaron los precios del petróleo y como consecuencia de esa caída abrupta de los precios del petróleo, Venezuela redujo sus exportaciones en más de un 43%. Prácticamente se nos redujeron nuestras ventas en el exterior a la mitad de lo que habíamos hecho en el año inmediatamente anterior, en 1985. Y sin embargo, a pesar de ese enorme derrumbamiento de los ingresos, Venezuela se da el lujo de abrir unas nuevas conversaciones con los bancos y decir que no está interesado en obtener ningún tipo de nuevos créditos y que sí está interesado a continuar realizando importantes pagos y que solamente lo que solicita es que le reduzcan temporalmente algunos de esos pagos previamente contratados con la banca. Esta situación obviamente se iba a traducir en que aquella reducción abrupta de exportaciones de petróleo que no venía acompañado con una nueva asistencia financiera de parte de los bancos, pues obviamente se iba a traducir en una reducción de las reservas internacionales del país, como de hecho sucedió ese año. En 1986 perdimos más de 3.800 millones de dólares de reservas internacionales, cosa que la pudimos absorber sin mayores inconvenientes, simplemente porque teníamos abundantísimas reservas internacionales al comienzo de ese año. Pero en 1987, a pesar de que mejoraron los precios del petróleo, volvimos a perder reservas, en este caso en más o menos 1.100 millones de dólares, y en 1988, al paso que van las cosas con los menores precios del petróleo, el nuevo debilitamiento del mercado petrolero, lo que estamos es viendo una severa contracción de reservas que incluso algunos expertos la ubican en niveles similares a los de 1986. De ser este el caso, al final de este año Venezuela habría perdido entre 6.000 y 7.000 millones de dólares de reservas internacionales. Y esto es definitivamente grave, porque la economía venezolana es una economía totalmente dependiente de la exportación de un producto que se llama petróleo, que está sujeto a circunstancias completamente erráticas, impredecibles, ampliamente afectadas por situaciones políticas explosivas que inclusive están combinadas hasta con fanatismos religiosos en un área del mundo que está totalmente fuera de nuestra influencia, de nuestras posibilidades de influencia, y por lo tanto lo que sucede allí en el Medio Oriente se refleja directamente sobre nuestra economía. Y por lo tanto esos vaivenes tan violentos que muestran los precios del petróleo obviamente nos afectan directa y contundentemente a nuestra economía. ¿Qué es la tabla de salvación? ¿Cuáles son las defensas que nos permiten absorber esos golpes tremendos que pueden venir del Medio Oriente? Simplemente las reservas internacionales, que es esa tabla de flotación, ese salvavidas que nos mantiene a flote, ese colchón que permite absorber esos golpes que provienen del exterior. Y de continuar con esta política irresponsable de que no importa que sigan cayendo las reservas internacionales del país, simplemente lo que estamos haciendo es aumentando a pasos agigantados la vulnerabilidad de nuestra economía para poder enfrentar una situación adversa que pueda provenir del mercado petrolero internacional en cualquier momento, a fines de este año, en 1989, en 1990, ya que estamos lejos de haber vencido las circunstancias adversas y las debilidades del mercado petrolero internacional. Lo que dicen los expertos, lo que dijo Alberto Quiroz en este programa semanas atrás, es que estamos muy lejos de poder cantar victoria y de que en el futuro reciente lo que debemos esperar es una tendencia alcista en los precios del petróleo. Por lo tanto, sería por demás irresponsable de parte nuestra continuar dilapidando las reservas internacionales, sin importarnos ello, simplemente porque lo que estaríamos haciendo en este caso es poniendo a la economía venezolana en una situación de profunda vulnerabilidad, de profunda exposición y riesgo a circunstancias que pueden pasar en cualquier momento por cuestiones que están totalmente fuera de nuestro control, como son las decisiones que se toman en el Medio Oriente. Vamos a unos compromisos comerciales. Al regreso vamos a analizar un poco, bueno, qué significa cambiar
el rumbo que hasta el momento hemos llevado, que significa no continuar la insensatez de seguir el mismo tratamiento que hasta el momento se le ha dado al problema de la deuda pública externa. Ya volvemos. En los 4 años comprendidos entre 1984 y 1987, el sector público venezolano le pagó a la banca por concepto de servicio de deuda, tanto por amortización como por intereses, 16.700 millones de dólares. Y el sector privado le pagó 4.500 millones de dólares. Eso hace un gran total de 21.200 millones de dólares de pagos por concepto de servicio de la deuda externa de Venezuela, tanto pública como privada. Estos datos dados por el Banco Central de Venezuela llevan definitivamente a la reflexión y indican que ante esos enormes pagos que hemos realizado y en lo poco que hemos recibido a cambio a través de flujos financieros que proceden de la banca, esta situación tiene que cambiar. Y a eso es a lo que se refería, pues de que sería insensato, de acuerdo a las palabras mismas del presidente de la República, continuar la línea de acción que hasta el momento se había seguido. Ahora bien, ¿qué implica cambiar o modificar esta línea de acción? Esta línea de acción va a significar que la comisión que acaba de salir, o que salió, pues, o que a lo largo de estos días está haciendo gestiones en Nueva York, va a solicitar préstamos en cantidades importantes a la comunidad financiera internacional. Pero por la experiencia que se ha tenido de los casos de otros países, esa asistencia financiera que da la comunidad financiera internacional no se concentra exclusivamente en los bancos acreedores, en los bancos privados, sino que se comparte entre los bancos privados y los organismos públicos, es decir, básicamente organismos financieros multilaterales como el Fondo de Inversiones, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros. Y estos organismos, para el otorgamiento de estos créditos, de estos recursos, tradicionalmente imponen condiciones a los países que se benefician de esos créditos, en el sentido de que es necesario modificar o ajustar la política económica que estos realizan con la finalidad de que estos préstamos prácticamente no solamente que se le den buen uso, sino que no se pierdan, sino que se introduzcan los correctivos necesarios dentro de la política económica de esas economías, precisamente para hacer que el resultado, digámoslo así, de la aplicación de esos flujos financieros realmente sea favorable y aceptable. Es por esto que es muy probable que como resultado de estas negociaciones que está actualmente haciendo Venezuela, se condicione la obtención de estos préstamos o la concesión de esta nueva asistencia financiera que ahora está buscando Venezuela, a que Venezuela introduzca una serie de ajustes en su política económica. Ajustes que son incuestionablemente o ineludiblemente necesarios en nuestra economía, porque la economía venezolana de hoy se está caracterizando por una serie de desequilibrios que tienen que ser enfrentados y corregidos. Así, por ejemplo, tenemos desequilibrios en el sector externo, porque hemos dicho que este año tenemos perspectivas inclusive de perder reservas internacionales en cantidades superiores a los 3.000 millones, hay quienes las aproximan hasta los 4.000 millones de dólares, ese es un desequilibrio del sector externo. Tenemos también un desequilibrio en el mercado monetario, porque el gobierno ha decidido congelar las tasas de interés en niveles artificialmente bajos, totalmente divorciados de la realidad inflacionaria y financiera que se vive en el país, y esto ha hecho que haya un enorme vuelco de demanda de créditos en el país, que la demanda de créditos sea muy superior a las posibilidades de oferta, creando esto una estrechez de liquidez que todos hemos padecido en los últimos años, y eso significa un desequilibrio en el mercado monetario y financiero. Tenemos, por lo tanto, pues desequilibrios presentes dentro de nuestra economía en una serie de actividades que tienen definitivamente que ser enfrentados. También un desequilibrio fundamental en el sector de las finanzas públicas, porque el gobierno está incurriendo en gastos sustancialmente mayores que los ingresos. Hay quienes calculan, como el Fondo Monetario Internacional, que el déficit del sector público consolidado, es decir, del sector público en su conjunto, este año pudiera estar inclusive por encima del 7% del PTB, que es una relación deficitaria bastante grande. Y todos estos déficits en el sector externo, en el sector fiscal, en el sector monetario, en el sector financiero, tienen que ser enfrentados, tienen que ser corregidos. Y esto, sea porque el Fondo Monetario así lo exija para que dé asistencia financiera o no lo sea,
tiene que ser enfrentado por nuestra economía a través de la sinceración de una serie de medidas de política económica racionales, cónsonas, coherentes, que busquen no solamente la corrección de ese desequilibrio, sino también el establecimiento de una política económica integral, coherente, lógica, permanente, con criterio de perdurabilidad, la cual debe ir buscando como objetivo central que todas las fuerzas vivas del país simplemente se pongan a trabajar en una forma coherente, racional, perfectamente engranada entre sí, por lograr una serie de objetivos en materia económica venezolana. Pues bien, muy probablemente la participación de esos organismos financieros internacionales en la concesión de estos préstamos para la obtención de esta asistencia financiera que ahora busca Venezuela, muy probablemente pues va a llevar a ese necesario ajuste de la economía venezolana, que ni mucho menos va a ser gratuito. Eso va a tener un costo indiscutible, incuestionable, desagradable para nuestra economía, pero desgraciadamente necesario, porque ello va a implicar la necesidad de disciplina en el gasto fiscal, por lo tanto las menores posibilidades de expansión o de estímulo a la actividad económica por esa vía, va a implicar muy probablemente la elevación de las tasas de interés a niveles más racionales, lo cual afectará a un determinado sector financiero, digamos, que hoy están pagando sus créditos, implicará también pues una serie de recortes en el ámbito del sector externo, y todo esto trae o conlleva sacrificios. Finalmente, lo que hay que decir en toda esta materia es que desgraciadamente nosotros hemos venido advirtiendo conjuntamente con otro grupo muy amplio de economistas en el país todas esta serie de circunstancias, diciendo lo irracional, lo lógico, lo insensato, usando el mismo adjetivo del presidente de la República, que significa haber seguido la línea de acción en materia de deuda pública. Yo, en mi caso específico, desde 1985, ya decía en otro programa que yo he sido objeto de tremendas acusaciones por esto, de que si yo lo que quiero decir es que las deudas no se pagan, o maleducar al venezolano diciéndole que hay que ser maula, ni muchísimo menos. Simplemente lo que se está diciendo es que aquel manejo de pagar por pagar sin que nos preocupemos por obtener nueva asistencia financiera, máxime cuando se nos derrumba el precio del petróleo, no tiene sentido ni financiero ni económico alguno, y hoy estamos pagando las consecuencias de habernos empecinado en seguir una línea de acción errada, insensata, y que ahora tenemos que corregir cuando tenemos unas circunstancias de negociaciones mucho más limitadas, mucho menos amplias, mucho menos favorables para Venezuela que lo que lo teníamos años atrás, y por lo tanto vamos a tener desgraciadamente que pagar esos errores, esa insensatez del pasado, para corregir esos errores y tomar un rumbo que desgraciadamente ha sido impuesto por los países acreedores, y básicamente los gobiernos de esos países, quienes se han negado a dar paso a otros caminos alternativos para un manejo más sensato, lógico y racional y equitativo de todo este problema de la deuda. Y hasta que esto no se produzca, pues tenemos que seguir la línea de acción que ellos nos han impuesto, pero seguir la línea de acción que menos nos perjudica, ha sido la que han seguido otros países en América Latina, la que rechazamos nosotros y que ahora tantos costos amargos nos están dando. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.